y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones. Vamos en el nombre de Cristo Jesús al libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Amén. Bueno, gloria a Dios. Que el Espíritu Santo nos dirija. Mira lo que dice el libro de Gálatas capítulo 4, verso 21. ¿Llegamos? Dice la Escritura, alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? ¿Una comparación? Entonces mire lo que dice la Escritura. Decime 21, vamos a leer en el 21. Decime los que queréis estar bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿qué? 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de ¿qué? De la libre. Uno era de la esclava y el otro era de ¿qué? De la libre. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno era de la esclava y el otro era de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? Y el de la libre nació según ¿qué? Pero los dos estaban bajo ¿qué? Bajo la misma ley. O sea, el problema no es la ley. El problema es ¿qué? La naturaleza. El problema es la naturaleza con la cual nosotros vemos ¿qué? Vemos la ley. O sea, la ley la podemos ver de manera ¿qué? Espiritual. Pero también la podemos ver de manera ¿qué? Natural o carnal. Entonces por eso dice, lo cual es una alegoría. Pues estas 2 mujeres son los dos ¿qué? ¿Los dos qué? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 2 pactos? ¿Cuáles son? Para ustedes, ¿cuáles son los 2 pactos? ¿Cuál es el primer pacto? ¿Ah? ¿Cuál? No. ¿El primero cuál fue? Porque ellas son 2 pactos. Hay uno que es el pacto de la promesa. Pero el otro fue de ¿qué?
¿Cuál fue el primero? Si usted le preguntan, ¿cuál fue el primer pacto de los dos? ¿Cuál fue el primero? Pero es que ellos dos representan los dos pactos, pero ellos no son los dos pactos. ¿Está claro? Ellos representan dos pactos, pero esos pactos ellos no son no son los garantes de ese pacto. ¿Me hago entender? Es una simbología. Por eso es que está diciendo una alegoría, una simbología. Están dando a representar algo a través de un ejemplo. Porque es que mire, o sea, a nosotros nos han enseñado muchas cosas y nos las han enseñado mal. Porque hay gente que cree que cuando la Biblia habla del Antiguo Testamento está hablando del Antiguo ¿qué? Pacto. Y cuando habla del Nuevo Testamento está hablando de ¿qué? Del Nuevo Pacto. No, no tiene nada que ver. El Antiguo Testamento el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una sola Biblia, son una sola ¿qué? Palabra. Pero cuando la Biblia habla de dos pactos, está hablando de algo totalmente ¿qué? Diferente. El primer pacto lo hizo con Moisés. ¿Sí se acuerda? ¿Lo hizo en qué? En el monte Sinaí. ¿Y bajo qué? ¿Qué tuvo que hacer Moisés para recibir ese pacto? Acuérdense de la historia cuando Moisés fue, dejó el pueblo y ¿qué hizo? ¿Y qué llevó? Para que Dios firmara ese pacto con él. Las tablas de la ley. O sea, ese pacto fue hecho ¿bajo qué? Bajo las tablas de la ley. Pero ¿qué pasó? Cuando bajó Moisés, el pueblo estaba ¿qué? El pueblo había desobedecido. ¿Y qué hizo Moisés con ese pacto? Lo rompió, lo dañó. ¿Por qué? Por el pecado que estaba el pueblo. Fue lo mismo que hizo Adán y Eva cuando el Padre les da ¿qué? El primer pacto y ellos ¿qué? Lo rompen a través del pecado. Y luego él sube otra vez y Dios le da ¿qué? El segundo. ¿Quién es el garante del segundo? Cristo Jesús. O sea, por eso es que está hablando de dos pactos. Uno es de la carne y el otro proviene ¿de qué? Del Espíritu. O sea, está hablando de los dos pactos. Por eso dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén ¿qué? Actual. ¿Junto con quién? Junto con los hijos. Verso 26. Mas la Jerusalén ¿de dónde? De arriba. La cual es madre ¿de quiénes? De todos nosotros. ¿Es qué? El libre. Porque el primer pacto no nos traía libertad. El primer pacto nos traía ¿qué? Esclavitud. ¿Por qué? Por la carne, porque no podíamos cumplir, porque éramos ¿qué? Carnales. O sea, el primero no fue establecido para cumplirlo. El primero era nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Entonces, el primero era carnal, el segundo era ¿qué? Espiritual. Porque viene a través de Cristo y Cristo trae una naturaleza ¿qué? Espiritual. Por eso es que tuvo que venir el ¿de dónde?
del cielo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Verso 27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Es que cuando Dios le hace una promesa a Abraham, realmente la promesa no estaba establecida en Isaac, sino que como Abraham es el padre de la fe está fundamentada bajo un hombre que se llama ¿quién? Jesucristo. Entonces, Abraham era una tipología de lo que Dios iba a hacer con ¿quién? Con Cristo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido como, así también ¿qué? Así también es ahora. ¿Así también es ahora? Sí. O sea, lo carnal está persiguiendo aún lo que es ¿qué? Espiritual. Entonces nosotros aún ahora, con un espíritu vivificado, con una mente renovada, nosotros hacemos muchas cosas que son totalmente ¿qué? Carnales. O sea, nosotros hacemos todo lo que hacemos, hay muchas cosas en lo que hacemos que es ¿qué? Carnal. Porque nosotros hacemos la cena, pero la hacemos de manera ¿qué? Carnal. Pero Dios dice, esa cena, lo que ustedes están haciendo es ¿qué? Un ensayo para que ustedes, como le saquen la esencia de lo espiritual a lo que es la ¿qué? A lo que es la cena. Los bautismos, lo que Dios quiere es que nosotros le saquemos la esencia a lo que es ¿qué? El bautismo. Porque de nada les sirve de pronto las personas que van a ir el 21 a meterse al río si lo que están haciendo ahí no lo cumplen de manera ¿qué? Espiritual. Lo que Dios quiere es que de la manera que nosotros nos metemos a un río natural, nosotros le preguntemos al Señor qué corresponde al río, qué es lo que yo estoy haciendo cuando me meto, qué es lo que estoy haciendo cuando salgo del río, qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esto natural. Yo quiero extraer la enseñanza ¿qué? Espiritual, porque nosotros no somos naturales, nosotros tenemos una naturaleza ¿qué? Espiritual, y Dios quiere que todo lo de Él nosotros lo llevemos al plano ¿qué? Espiritual. Porque el problema de nosotros es que lo de Él lo hemos llevado al plano ¿qué? Natural. Entonces vemos el antiguo pacto y nosotros todavía tenemos, muchos tenemos ¿qué? El velo, y hacemos lo mismo que hacía ¿qué? La gente en el antiguo pacto, lo hacíamos de manera ¿qué? Natural. Pero dice, el primer pacto proviene a la carne, pero el segundo pacto proviene ¿a qué? Al espíritu. O sea que nos tenemos que mover en la dimensión ¿qué? Espiritual. El comportamiento de nosotros debería ser más que espiritual. Por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, antes de que venga Cristo, que antes de que Cristo traiga la vida espiritual, había un bautismo que era totalmente ¿qué? Natural. Juan los llevaba y los metía en el río Jordán y listo. Pero usted ve que ahora cuando ellos hablan del bautismo, hablan de una manera ¿qué? Totalmente ¿qué? Espiritual. Cuando ellos hablan en el Nuevo Testamento
y nos hablan del bautismo, nos hablan de una manera totalmente ¿qué? Espiritual. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. O Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué dice? Muertos al pecado. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en qué? ¿Para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Y qué dice la divina respuesta? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en qué? En él. Y ahora Dios nos va a enseñar cómo es que nosotros morimos al pecado. Mire lo que dice. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con quién? Con él. ¿Para qué? Para muerte. ¿Y qué usó Dios? El bautismo. ¿Cuál bautismo? El del nuevo nacimiento. O sea que cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, es como si Él estuviera llevando nuestra naturaleza pecaminosa y la hubiera ¿qué? Enterrado, la hubiera ¿qué? Matado. O sea, ya no podemos vivir en ella, porque en ese nuevo nacimiento, cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros hemos tenido que haber muerto ¿a qué? Al pecado. O sea que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros morimos juntamente con Cristo cuando nosotros lo recibimos de nuevo. Ese pecado debió quedar ¿qué? Sepultado. Sigue diciendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin o con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como, en vida nueva. Por eso es que Cristo le dice a algunos cristianos: tú tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerto. Porque Dios nos sepultó juntamente con Él para que nosotros, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir sea una vida nueva, una forma ¿qué? Nueva. O sea que mire que el bautismo no es solamente es yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, lo recibo en el corazón y ya. No, yo demuestro que verdaderamente he nacido de nuevo por mi comportamiento, por mi forma de proceder. En el antiguo pacto ellos hacían solamente ¿qué? Rituales. Por eso ellos estaban tan acostumbrados a los rituales que cuando vino Juan el Bautista a preparar el camino para el Señor, entonces ellos venían y hacían ¿qué? Ah, Juan tiene otro ritual.
como el de la cena, como hacíamos cuando celebrábamos la Pascua, como cuando hacíamos cuando celebrábamos los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés. Es un ritual, lo hacemos de manera natural. Entonces ellos vinieron con esa misma pensamiento, con esa misma expectativa, y fueron y se bautizaron con Juan. Pero Juan, viéndolo por el Espíritu, que ellos eran ritualistas, le dijo: ¿generación de qué? De víboras. ¿Quién les enseñó? ¿Qué maestro tienen? Tienen un maestro conforme a qué? A la carne, pero no tienen un maestro que los lleve a que vivan vidas ¿qué? Espirituales. Se quedan solamente en los rituales. Lo carnal nos lleva a ser personas ¿qué? Religiosos, y por ende somos esclavos. Pero lo espiritual te lleva a ser una persona libre. Por eso dice la Escritura: también nosotros andemos, dice. ¿Cómo debemos qué? ¿Cómo debemos qué? Andar. O sea, la vida nueva se caracteriza por un proceder espiritual. Si tú has procedido, caminado 20 años de manera espiritual, y hoy te has parado, los 20 años se borraron. Porque Dios es el Dios del eterno presente. Por eso cuando Él se hace llamar como el gran yo soy. Por eso es que el maná no servía ¿para qué? Para el día siguiente. Porque Dios dice: cada mañana son ¿qué? Nueva su misericordia. O sea que hoy un justo se ha podido parar, pero hoy un injusto ha podido pararse de su injusticia y ha podido caminar en la justicia de Dios. Y hoy ese injusto ha sido ¿qué? Bendecido. Y el justo que dejó de caminar, lo que va a venir, si no rectifica, va a venir es ¿qué? Maldición, porque se ha metido en un camino que no le corresponde a él, sino el camino que le corresponde a los hijos de Dios es el camino de la justicia. Hacer las cosas como Dios las tiene establecidas. Por eso dice: andemos. Por eso dice el libro de Hebreos: si oyeres su voz hoy. Porque los del antiguo pacto oían era Moisés, pero los del nuevo pacto oyen la voz del Espíritu Santo. Él es el que nos guía en medio del desierto, en medio del valle de sombra, de muerte, en medio del valle de la necesidad. Él es el que tiene la respuesta para todas las preguntas. Él es el que tiene la salida juntamente con cada una de las pruebas que tenemos. Se llama el Espíritu Santo. Pero hay algo: el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la carne, solamente se relaciona verdaderamente con los hijos que son ¿qué? Espirituales. A los carnales los reargulle para que entre en la dimensión ¿qué? Espiritual. Andemos en ¿qué? En una vida nueva. O sea, lo que nos dio Dios a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, a través del bautismo del nuevo nacimiento, se llama vida nueva. Verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En cuál? En la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué sucedió? Ya fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? A fin de que no sirvamos más a ¿qué? Porque el pecado, porque el que ha muerto ha sido ¿qué?
justificado del pecado. Y si morimos ¿con quién? Con Cristo. Creeremos también que viviremos ¿con quién? Con Él. ¿Dónde vivimos con Él? ¿Dónde vivimos con Él? Yo en Él y Él en mí. Cristo es mi esperanza en gloria. Pero hay cristianos que parece que no nos oyera. Ven, por favor. Baja, Señor. Desciende aquí. Si cuando usted vino a este lugar, usted lo trajo a Él aquí. Nos reunimos en este lugar, es para manifestar al Cristo que traemos dentro de nosotros. Él viene con nosotros. Pero la letra nos ha quitado el privilegio de saber de que donde estamos, Él está con nosotros. ¿Dónde nos iremos de su presencia? ¿Dónde nos apartaremos de su Santo Espíritu? En ningún lugar, porque siempre está con nosotros. Porque el Espíritu Santo manifiesta la gloria de Cristo y manifiesta perfectamente la gloria del Padre dentro de nosotros. Cuando tú ores, no lo busques como si estuviera alto. Cuando tú ores, no mires hacia el cielo como si Él estuviera lejos. Tú lo puedes mirar, porque Él está muy cerca de ti. O sea, ya vamos a orar y no vamos. Ya vamos a orar y vamos a mirar. Porque la Biblia dice que Él está juntamente con nosotros sentados en lugares celestiales. Amén. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Para la religión tradicional que lo mata cada año, Él ya no muere. Él murió una ¿qué? Una sola vez por los pecados y no va a volver a morir. Ya no muere. Hay que decirle a la religión tradicional que Él ya no vuelve a morir, para que no lo estén matando cada año, ni vuelve a nacer, para que no estén haciendo supuestamente cada año. Ya no muere. ¿Qué dice? La muerte no se enseñoreará más ¿de quién? De Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por quién? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, considerados ¿qué? Muertos al pecado. O sea, cuando el pecado venga y toque la puerta, nosotros le tenemos que decir: estoy muerto. Estoy muerto. Parece que estuviera vivo, pero estoy muerto. Se oye bonito, pero no, estoy muerto para eso. No, 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 no. Porque es que el que le da vida al pecado somos nosotros. Porque nosotros empezamos a pensar, a cuestionar, a simpatizar con él. Empezamos a darle vida, porque con nuestra mentalidad, con nuestra naturaleza, con nuestro descuido, con nuestra irresponsabilidad, es que nosotros le damos vida ¿a qué? Al pecado. ¿O no? Si llega la llamada de la persona que no debe llegar, hay que borrarlo.
Y si insiste mucho, hay que cambiar el chip. Claro. Pero empieza, ¿será que de pronto me va a decir algo bueno? No, voy a contestarle porque voy a evangelizarlo. Le voy a hablar de Dios. Voy a empezar a hablarle de Dios. Mentira. Le estamos dando vida ¿a qué? A un pecado. ¿O no? Hay que ¿qué? Cortarlo, porque la Biblia dice el pecado está ¿qué? Está muerto de parte de Dios. Dios dijo, tu pecado ya lo maté, pero nosotros somos los que lo volvemos y ¿qué? Ahí sí tenemos fe. Ahí sí tenemos la fe que tuvo Jesucristo para resucitar a Lázaro. Usted no ha visto que hay gente que resucita pecados que ya están muertos. El novio de hace 20 años, con aquel que fornicó o adulteró hace 10 años. Entonces empiezan a ¿qué? A resucitarlo. Lo busco por el internet, lo busco. Vamos a ver si tiene Facebook, vamos a ver si... Y empieza a buscarlo. ¿Para qué? Para resucitar. Lo único que quiere es volverse ¿qué? Volverse una persona que resucita lo que está ¿qué? Lo que está muerto se deja muerto. Deja que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. O sea, si el pecado está muerto, déjelo muerto. Parece rico, parece agradable, parece sabroso, pero es algo muerto. Y los hijos de Dios no se pueden contaminar con un muerto, porque el que se contamine con un muerto estando vivo, vuelve y muere. ¿O no? Así también vosotros, considerados muertos. ¿A qué? A todo lo que nos lleve a pecar, estoy muerto. Que le escribió un WhatsApp con flores, con palabras de amor, que usted le tiene que responder, estoy muerto para ti. Estoy muerto. Fritis, muertos, calaveras, cementerio, jardines del recuerdo, ya lo ensumaron, ya quedaron los huesos, lo quemaron, tiraron las cenizas a lo más profundo de la mar. No hay nada de eso. Está totalmente ¿qué? Muerto. Si usted quiere vivir, si usted quiere ser un hijo de Dios o una hija de Dios que quiera vivir, todo lo que huela a pecado, lo tenemos que matar. Porque Satanás es experto en traer los muertos. No, experto. Ay, yo tan de buena, la que no me paraba bolas, ahora me picó el ojo, ahora me mira. Lo único que quiere es ¿qué? Matar. Porque él es experto en ¿qué? En matar. Él es homicida. Pero Dios es experto en traer ¿qué? Donde había algo muerto, Dios es experto en traer vida en lo que es vida. Y lo que es muerto, Dios es experto en volverlo a matar. Si tú y yo se lo permitimos. En el nombre de Cristo Jesús. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios. ¿En quién? En la naturaleza y en el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. Los hijos de Dios son vivificados cuando se comportan, cuando el carácter de ellos, cuando su hábito sea conforme a Cristo Jesús. Por eso dice, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo representa ¿a quién? El carácter de Cristo. Porque ¿cuál es el hombre en su corazón? Tal es él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Verso 12. No reine pues
el pecado. ¿Dónde? ¿Usted sabe por qué no puede reinar el pecado en nuestros cuerpos mortales? Porque cuando el pecado reina en nuestros cuerpos mortales, nosotros pasamos a ser, de haber sido reyes, pasamos a ser ¿qué? Esclavos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no golpeo el aire, sino que yo golpeo ¿qué? Mi cuerpo. ¿Cuál? ¿Se laceraba? No. El cuerpo que él está hablando es que este cuerpo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis. ¿Dónde? En la concupiscencia. O sea, le está hablando de lo que está dentro. Yo golpeo mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de pecado. El cuerpo que él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ya lo entiendo. Lo golpeo a través de caminar en la naturaleza de Cristo Jesús. Es como si yo lo estuviera ¿qué? Golpeando, y dice, lo pongo en servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Este cuerpo mortal o este cuerpo de pecado ya no reina, sino que este cuerpo de pecado debe ser mi esclavo. Yo me enseñoreo de él, él no se enseñorea de mí, porque cuando él se enseñorea de mí, yo paso a ser esclavo. Pero cuando yo me enseñoreo del cuerpo de pecado, yo paso a ser rey. Y de paso a ser, de ser un muerto, a ser ¿qué? Un vivo. De modo que le obedezcáis, ¿dónde? En la concupiscencia. O sea que trabajan en llave. La concupiscencia, Satán, ¿cierto? Trabaja. Él estimula desde afuera, activa la concupiscencia, y ese cuerpo de pecado lleva a todo el ser ¿a qué? A que cometa pecado. Por eso dice, no reine. Cuando vengan esos pensamientos hay que llevarlos cautivos. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? Ahí sí está hablando de ¿qué? Del cuerpo humano. No presentéis vuestros miembros ¿a qué? Al pecado, como si fuera un instrumento de ¿qué? Si no, presentaos vosotros ¿qué? Mismos a Dios, porque esto es personal, porque esto Dios le denomina responsabilidad. Vosotros mismos, preséntese usted mismo a Dios. ¿Cómo? Como vivos, como aquel que está viviendo en medio de un mundo que está totalmente ¿qué? Muerto. O sea, es el gran privilegio que nos dio Cristo Jesús, que en medio de un poco de muertos, usted y yo estamos vivos por el Espíritu Santo y por el carácter de Cristo Jesús. Estamos vivos y vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para los hijos que Él ama. Los hijos que Él ama no son los hijos muertos, los hijos que Él ama son los hijos que viven. Verso, no dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos. Los instrumentos de justicia son los que oyen a Dios para obedecerlo. Eso es ser un instrumento de ¿qué? De justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará. Porque no le podemos servir ¿a quién? A dos señores.
¿Cuál es tu Señor? Pero ¿cuándo Cristo es tu Señor? Por eso la Biblia dice que hay gente que con hechos lo niega. Este pueblo de labios me honra, pero en su proceder me niegan. O sea, los verdaderos hijos de Dios no son los que hablan el evangelio. Los verdaderos hijos de Dios son los que viven conforme al evangelio. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que Dios está hablando de ser un ministro competente del nuevo pacto, o ser un ministro conforme a la voluntad de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? No estás bajo la ley, no estás bajo la letra. El estar bajo la ley es escoger la palabra y vivirla conforme a ¿qué? A los logos. No estás bajo la letra, porque la letra ¿qué hace? La letra te mata, pero el Espíritu vivifica. Pues no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¿Y la gracia quién es? El Espíritu Santo. No te riges bajo lo que lees, sino te riges bajo lo que el Espíritu Santo te revela. La Biblia es lo que el Espíritu Santo ¿qué? Revele. La Biblia tiene vida, es a través de la revelación. Porque se llama ¿cómo? Revelación. ¿Para qué te revela? Para que accionemos. ¿Para qué oramos? ¿Para qué la oración? O sea que todo tiene que ver ¿con qué? Con proceder, con caminar, con obrar. Eso es lo que Dios te está diciendo. La gente se quedó en las letricas, la gente se quedó en los rituales, la gente se quedó en la sombra, la gente se quedó guardando el día, guardando, ¿sí ve? O sea, en la religión no importa cuál sea su comportamiento, lo importante es que usted haga el rito. Por eso es que el unitario le dice, ¿cómo lo bautizaron? ¿Usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús? O sea, ellos se conforman con llevar a alguien al agua y que en el agua salga y le diga, te bautizo en el nombre de Jesús. Y el diablo dice, bravo, esos son mis hijos, los que yo me complazco. Porque él no le está enseñando qué fue lo que pasó ahí. Pregúntele a alguien, aún de la religión cristiana, porque hay muchos que están en la religión cristiana. Pregúntele, ¿usted sabe qué sucedió cuando se bautizó? Es un paso de obediencia, ¿o no? Porque yo creo que la mayoría aquí nos bautizaron y lo primero, no, es un paso de obediencia. No, la gente le tenía miedo. No, yo no me bautizo. No, yo no me bautizo. Yo todavía estoy muy niño para bautizarme. Sin saber que ya en la vida de él ya había sido efectuado el primer bautizo. Ya había nacido de nuevo, entonces ese es un bautismo. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿cuándo? Cuando lo recibiste como tu Señor y Salvador. Entonces, como la gente es ritualista, entonces me conformo. Ya me bauticé. ¿O no?
soy cristiano y bautizado. ¿Dónde? En la religión. Porque el que verdaderamente ha sido bautizado en Cristo, se le nota, se le ve. El espiritual realmente se produce un ¿qué? Un cambio. De muerto pasa a ¿qué? A vida. ¿Qué lo mataba los delitos? Era fornicario, adúltero, drogadito, chismoso, era, sí, porque también incluye iracundo, problemático, y se le ve. Así este está vivo. Pero cuando la gente le dice, y no es que es cristiano, mira, y con esas palabrotas de alto calibre, porque hay cristianos que todavía ¡pum!, hacen tronar esas palabras de calibre 38 y 55. Y como son religiosos justifican, no, es que yo soy como Pedro. ¿O no? Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ¿para qué? Para obedecerle. ¿Sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué? O sea de la obediencia, ¿para qué? Cuando yo realmente declaro que soy obediente a Dios, ni siquiera lo hablo, sino que actúo conforme a la obediencia. O sea, por eso dice la Escritura, por el fruto nos va a conocer. ¿Por la forma de qué? De comportarnos. Sí, este está andando en justicia, este está caminando en justicia, este está vivo, este no está muerto. Pero cuando somos de luz y andamos en pecados, viviendo, estamos ¿cómo? Estamos muertos. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido con la boca. ¿Cómo se obedece? De corazón. Aquella forma de doctrina o de enseñanza, la cual fuisteis ¿qué? Entregados y libertados de ¿qué? Del pecado, viniste a ser siervos de ¿qué? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación. Presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Hay una santificación puntual y hay una santificación progresiva. La primera santificación, nacimos de nuevo, Él nos apartó, se llama bautismo de nuevo nacimiento. La segunda santificación es la que estamos haciendo ahora, es la santificación ¿qué? Progresiva, una santificación la cual nosotros experimentamos si queremos en nuestro diario vivir. Eso es lo que corresponde
al segundo bautismo, que se llama bautismo de discipulado o bautismo de cambio y transformación. Es la santificación que progresiva. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Para que yo mengüe. Ustedes vieron que cuando Cristo Jesús montó a Noé y a su familia en el arca, los montó, pero dentro del arca ellos siguieron siendo ¿qué? Iguales. Dentro del arca ellos siguieron siendo ¿qué? Iguales. El arca no los transformó. El arca solamente los salvó. El arca solamente ¿qué hizo? Los salvó, pero él salió del arca y fue y se emborrachó. ¿Por qué? Porque el estar en el arca no garantiza de que tú vas a caminar conforme al arca. El estar en el arca no garantiza de que tu vida va a ser conforme a las leyes que rigen el arca. ¿Lo leemos? Sí, para terminar lo leemos. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Llegamos? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcamos, ¿cómo? Haciendo el bien. Si la voluntad de Dios, así que lo requiere. Si usted es único de Dios y está padeciendo haciendo el bien, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que Dios quiere hacer en su vida algo que extraordinario. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo ¿qué? El mal. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez, para que le digan a la iglesia tradicional, una sola vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, ¿en qué? En el cuerpo, pero vivificado ¿en qué? En el espíritu, en el cual, ¿quién es el cual? El cual espíritu, porque el espíritu predica ayer, hoy y siempre. En el cual espíritu también fue y predicó ¿a quiénes? A los espíritus que estaban ¿dónde? Encarcelados. ¿Por qué le predicó a los espíritus? ¿Por qué no le predicó al alma? ¿O por qué no le predicó al cuerpo? Porque el primer paso es: el mismo Dios de paz te santifique por completo y todo vuestro ser, ¿qué? El primer trabajo, ¿dónde es? Por eso hay un bautismo, ¿para quién?
para el espíritu, hay otro bautismo para el alma, y el último bautismo va a ser ¿para quién? Para el cuerpo. Él también fue y le predicó a los espíritus que encarcelados. Óigalo bien, estos espíritus encarcelados estaban ¿qué? Vivos en el cuerpo, pero el espíritu estaban ¿qué? Espiritualmente estaban ¿qué? Muertos. ¿Qué sucedió con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué se les murió? El espíritu se les murió. Entonces, como el espíritu se les murió, Cristo vino a hacer el trabajo ¿de qué? De vivificar el espíritu, el alma y el cuerpo. Y para el espíritu determinó un bautismo, para el alma determinó otro bautismo y para el cuerpo determinó otro bautismo. Por eso dice, fue y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados, pero que estaban vivos, ¿dónde? En el cuerpo. Porque la ignorancia del antiguo pacto le dice a la gente, no, es que Cristo se fue al infierno y le predicó a los muertos que estaban en el infierno. A los muertos se les predica, a los muertos físicos se les predica. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se les predica a los muertos físicos? ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban vivos ya se les había predicado. ¿Y por qué fueron allá? Porque habiéndoseles predicado, no recibieron la predicación de la verdad. Por eso dice, vayan por todo el mundo y predíquenle a todas las criaturas. Y la criatura que crea en el sacrificio de Cristo Jesús, esa criatura va a ser salva y el Espíritu Santo lo va a bautizar o lo va a introducir en el cuerpo de Cristo. Ya va a ser un hijo de Cristo con un espíritu que estaba muerto, lo va a hacer ¿qué? Vivificar. Entonces, al muerto no se le predica porque ya se le predicó, el muerto físico. Se le predica al que está muerto espiritual y que tiene un cuerpo ¿qué? Vivo. Por eso dice, aún hay esperanza para el que está muerto. La esperanza es para los que están vivos, pero vivos ¿dónde? En el cuerpo, pero que están muertos en el espíritu. A esos es que se les predica. Por eso dice, en el cual fue y les predicó a los espíritus que estaban ¿qué? Encarcelados. Porque esa prisión la causan los delitos y los pecados. Por eso dice el libro de Efesios, Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué nos había matado la vida espiritual? Los delitos y los pecados. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. El verso 20 va a hablar de los cuales espíritus. Los espíritus que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé, mientras se preparaba el arca. Claro. O sea, es que el Espíritu Santo le estaba diciendo a los habitantes del antiguo pacto, entren en la sombra que es el arca que simboliza a Cristo. Porque esa arca era ¿qué? Tipología de Cristo, muriendo y trayéndonos vida en abundancia. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. ¿Por qué? ¿Por cuál agua? El agua de la palabra. Porque el agua natural no te salva. Si mucho te quita el mugre. Pero el agua de la palabra es la que salva.
el agua que salvaba y que salvó a esas 8 personas fue el agua del Espíritu Santo que habló, les habló a ellos. Esa era el agua del Espíritu Santo, la palabra, el agua que yo te daré, la que Cristo le prometió a la samaritana. El agua que yo te daré será para ti una fuente que salta para vida eterna. Esto dijo del Espíritu Santo. Porque el que trae el agua de vida es el Espíritu Santo. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Verso 21. El bautismo que corresponde a ¿qué? ¿Cómo se llama ese bautismo? ¿Cómo se llama? El bautismo del nuevo nacimiento. Noé, la familia entrando en el arca representan al bautismo del nuevo nacimiento. Nos representan a nosotros confesando a Cristo como Señor y Salvador y entrando en la salvación o entrando en el cuerpo de Cristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Porque Dios que nos trasladó de la luz, de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el río Pance. No. ¿En quién fuimos bautizados? En Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. El bautismo que corresponde a esto, ¿qué bautismo? Nuevo nacimiento. ¿Qué dice? Ahora nos salva. ¿Sí ve? Ahora nos salva. ¿Pero qué dice? Entre comillas, no quitando las inmundicias que hay, ¿dónde? En el alma. Porque para quitar las inmundicias que hay en el alma, viene otro bautismo. ¿O no? O sea, para ellos entrar en el arca, fueron salvos. El espíritu que estaba muerto fue ¿qué? Vivificado. Lo mismo hizo Cristo con nosotros. Nuestro espíritu que estaba muerto, cuando le recibimos, fue vivificado. ¿Qué usó? ¿Qué usó para vivificarnos? ¿Qué usó para vivificarnos? No, con la palabra nos arrepentimos. ¿Pero qué usó? Cuando Cristo fue a la cruz, vino a traer libertad a nosotros, ¿cierto? Pero la Biblia dice que si alguno es vencido por alguien, es esclavo del que lo venció. Entonces, cuando alguien se hacía esclavo, alguien tenía que pagar. Tenía un precio. Entonces la Biblia dice que nosotros fuimos comprados no con cosa corruptible como oro o como plata, sino con ¿qué? Con su sangre. Él nos compró. O sea que el nuevo nacimiento tiene que ver con yo ser vivificado en mi espíritu por la sangre de Cristo. El precio
que Él hizo para el Espíritu fue su sangre. Y nos introdujo en el reino. Pero en el reino no nos introdujo para que nosotros estuviéramos solamente ahí, sino que nosotros tenemos que caminar conforme a las reglas que hay donde en el reino. Entonces, para el Espíritu Él usa ¿qué? La sangre. Con su sangre nos compró. Por eso dice, no quitando las inmundicias que hay ¿qué? En la carne o en el alma. ¿Cómo se quitan las inmundicias que hay en el alma? A través de la palabra. El Espíritu usó la sangre y para el alma va a usar ¿qué? La palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué pagó? Sangre. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que es ¿qué? La palabra. Cuando la compró, le efectuó el primer bautismo, nuevo nacimiento, pero ahora está efectuándonos el segundo bautismo. Se llama el bautismo de purificación, de santificación, de discipulado. Entonces dice, la compró, pero no la compró para tenerla como un adorno, sino que la compró para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado. ¿De qué la va a purificar? Purificado. La va a purificar del pecado, la va a purificar del pecado, porque el pecado la mata, pero la palabra la purifica y le da vida para que él pueda vivir eternamente con la vida que es Dios. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que es ¿qué? La palabra, a fin de presentársela un día a sí mismo, una iglesia. ¿Cómo? Una iglesia que sea como. No, léanlo. ¿Qué dice? Efesios 5, 23 en adelante. Y ahí terminamos. Así, a fin de presentarle una iglesia primeramente ¿qué? Gloriosa. El Padre es glorioso, Cristo es glorioso y el Espíritu Santo es glorioso. O sea, lo que está diciendo es a fin de que la iglesia tenga la misma naturaleza de Cristo, coronado en gloria, pesado en riquezas espirituales, físicas y aún materiales, a fin de presentárselo a como a sí mismo. O sea, ese es el propósito. Una iglesia, no una denominación como muchos pelean ahora. Mi iglesia, la iglesia, mi denominación. No, él ve una iglesia, una sola en todo el globo terráqueo, una sola iglesia en el mundo entero, una iglesia gloriosa. Y para ser gloriosa no tiene que tener ni mancha. ¿Qué es lo que la mancha? El pecado. Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa. ¿Cómo la santificó? Con la sangre. ¿Y cómo le quita la mancha? Con la palabra de Dios. Santa y sin mancha.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos terminando. En el nombre de Jesús. O sea que llegó el tiempo que como iglesia, que como cuerpo de Cristo salgamos de lo ritual y entremos a la vida espiritual, a fin de presentarse una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Porque el día que Cristo aparezca, dice que va a aparecer sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Lo que aparta al Hijo de Dios del mismo Dios no es ni el diablo ni los demonios. Los que nos apartan y no nos califica para ser unos verdaderos hijos de Dios es el pecado. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie. Mi esposa da la conclusión. O sea que Dios está enseñando algo. Que lo que hagamos naturalmente lo traslademos al mundo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Te doy en esta hora, Señor, por tu presencia, por tu compañía en este momento, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos está dirigiendo a través de tu palabra, eres el que nos estás enseñando. Espíritu Santo, te damos gracias porque cada día nos sorprendes, Señor, cada día nos enseñas, nos estás guiando por el camino correcto, Padre. Hoy queremos que esta palabra que ha sido predicada, Señor, verdaderamente la pongamos por obra, Señor. No queremos seguir siendo oidores de ella, sino hacedores, Señor. Tener cambios radicales en nuestra vida, poder alcanzar la madurez, poder alcanzar la medida del varón perfecto que eres tú, Señor. Ayúdanos cada día en nuestras debilidades, Señor. Muéstranos tu palabra, Señor, para que por medio de ella, Señor, crezcamos, Dios de gloria, y obtengamos, Señor, una madurez espiritual. Señor, te damos gracias. Hoy declaro que tu pueblo, Señor, se va en bendición, Padre amado, que cada día, Señor, vienen a este lugar, Padre, para ser edificados por ti, amado Espíritu Santo, que eres tú el que los llevas con bien, eres tú el que les enseñas, eres tú el que los guías, Señor, por el camino correcto. Señor, sabemos, Dios amado, que tu deseo, Señor, que todos conozcamos la verdad y que seamos salvos, Dios. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, mi Rey amado, Señor, por siempre y para siempre. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tu presencia va con nosotros y nos da descanso a nuestra alma, Señor. A ti te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.